Siempre es un gusto darte la bienvenida a tu clase de Historia de México de segundo grado. Como sabes, estas semanas estás aprendiendo sobre los hechos y procesos que marcaron el fin de México antiguo y el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Hoy aprenderás sobre el proceso de conquista de México Tenochtitlan, el cual marcó el fin del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana, pues a partir de ese momento iniciaron diversas expediciones de conquista hacia otras regiones. ¿Qué recuerdas sobre la conquista de México Tenochtitlan? ¿Qué has aprendido hasta ahora sobre cuál era la situación de españoles e indígenas al momento del contacto entre ellos? Anota en tus respuestas en el cuaderno. Apóyate en lo que has aprendido en este y otros cursos de Historia de México. Probablemente recordaste algunos personajes clave como Hernán Cortés y Moctezuma, o que los españoles finalmente lograron vencer a los mexicas. Con base en tus anotaciones, responde las siguientes preguntas en el cuaderno. Recuerda, debes guardarlas porque las vas a revisar al concluir la clase. ¿Cuándo y cómo ocurrió la conquista de México Tenochtitlan? ¿Qué hechos históricos fueron clave del proceso de conquista? ¿Cuáles fueron las causas del triunfo español? La conquista de México Tenochtitlan ocurrió entre 1519 y 1521. Este proceso histórico tiene gran relevancia porque dio inicio al dominio español en tierras mesoamericanas. Todos los pueblos que hasta ese momento entregaban tributos a Tenochtitlan se sujetaron a los españoles. Además, fue el punto de partida para la exploración y conquista de otras regiones. En esta clase abordaremos los hechos cruciales de la conquista para que conozcas el orden temporal de este proceso y comprendas su desarrollo. Prepara todo lo que necesites para tomar apuntes porque comenzamos. En 1519, 27 años después de la llegada de Cristóbal Colón, las islas del Caribe habían sido pobladas por los españoles y la población nativa casi exterminada por completo. El crecimiento de la migración española hacía poco probable que los ambiciosos pobladores españoles lograran sus expectativas de fama y riqueza. En este contexto, se organizaron diversas expediciones para descubrir nuevos territorios. Una de ellas, liderada por Hernán Cortés, tocó tierra en las costas del actual puerto de Veracruz en abril de 1519. Con Cortés venían 600 soldados españoles que habían financiado la empresa con sus propios bienes e incluso endeudándose. La expedición no contaba con la autorización del gobernador de Cuba, que incluso intentó detener a Cortés y a sus hombres. Enterados de la existencia de una rica ciudad llamada Tenochtitlan, en la que habitaba un poderoso emperador que dominaba a cientos de pueblos, los españoles decidieron encaminarse hacia ella en julio de 1519. Además, aprovecharon el descontento de diversos pueblos con el dominio mexica para forjar un sistema de alianzas que los proveyó no solo de alimentos y ayuda material, sino también de numerosos guerreros indígenas. Algunos pueblos consideraron ventajoso unirse a los recién llegados para librarse del control mexica. Otros, como los tlaxcaltecas, eran enemigos declarados de Tenochtitlan y vieron en los españoles un medio para vencerlos. Aquellos pueblos que no estaban dispuestos a aliarse fueron vencidos militarmente. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres llegaron a la entrada de Tenochtitlan, donde fueron recibidos con diversos presentes por el güey tlatoani Moctezuma, quien los alojó en su ciudad. Durante meses, los españoles permanecieron en Tenochtitlan, recorrieron la ciudad y analizaron su organización. Para asegurar su posición, hicieron prisionero a Moctezuma, si bien lo siguieron honrando en su trato para evitar que los pobladores sospecharan. Durante su estancia en Tenochtitlan, Cortés se enteró que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió una expedición de castigo en su contra comandada por Pánfilo de Narváez, por lo que decidió salir de la ciudad con 300 hombres, dejando al resto en Tenochtitlan al mando de Pedro de Alvarado. Varios nobles mexicas pidieron permiso a Alvarado para realizar una ceremonia a sus dioses en el Templo Mayor. Aquel aceptó, pero creyendo que los mexicas conspiraban en su contra, asesinó a varios de los nobles más importantes en mayo de 1520.
Esto provocó que el pueblo mexica se rebelara contra los españoles. Mientras tanto, Cortés había logrado convencer a Narváez de unírsele y regresó a Tenochtitlan. A su llegada en junio de 1520, Cortés se encontró con las fuerzas españolas refugiadas en los palacios de Moctezuma y al pueblo furioso con su presencia. En un último intento de calmar los ánimos, sacaron a Moctezuma a lo alto del palacio para que hablara a su pueblo, pero terminó siendo asesinado. Algunas fuentes dicen que por los españoles, otras que por los propios indígenas. Los mexicas, en abierta rebelión, atacaron con todas sus fuerzas a los españoles y estos debieron salir huyendo de Tenochtitlan, episodio que se conoce como la Noche Triste. Cortés y sus hombres fueron recibidos en Tlaxcala en julio de 1520, donde reorganizó sus fuerzas con apoyo de los aliados indígenas. Los españoles organizaron el sitio de Tenochtitlan para evitar que sus habitantes pudieran abastecerse y lanzaron varios ataques junto con sus aliados. A pesar de la férrea resistencia de los mexicas, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, el último Güey tlatoani, rindió la ciudad ante la destrucción, el hambre y la enfermedad que reinaban, pues los indígenas habían sido víctimas de las nuevas enfermedades traídas por los conquistadores, en especial la viruela y el sarampión. ¿Qué hechos de la conquista de Tenochtitlan te han parecido cruciales para explicar este proceso? Revisa tus apuntes y elige 5 hechos que consideres importantes para explicar la conquista. Ordénalos cronológicamente en una tira como la que observas en este momento. Ahora que sabes cuándo y cómo ocurrió la conquista de México Tenochtitlan, revisa tus respuestas a las preguntas con las que inició la clase y enriquécelas. Después, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuáles serán tus conocimientos sobre la conquista? ¿Qué aprendiste en esta clase sobre este proceso histórico? ¿Cómo elegiste los hechos más importantes de la conquista de México Tenochtitlan? ¿Qué te pareció el tema de la conquista? Esperemos que lo aprendido al respecto te sea de utilidad para comprender otros procesos de la historia de México. No queda más que agradecer tu compañía. Hasta la próxima clase.